Muy buenas a todos. Los recibimos con un cordial saludo. Durante los próximos minutos les hablaremos sobre el imperialismo inglés y el libre cambismo, tema que estamos impartiendo como grupo de la Cátedra de Globalización y Libre Comercio. Esperamos que les parezca de su agrado. El imperio inglés fue consolidándose a través de los siglos y convirtiéndose en la potencia marítima y colonizadora que tuvo su auge durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En el presente video se podrá identificar los puntos que consideramos más importantes, empezando con su ruta marítima que lo llevó a tener colonias alrededor del mundo, su influencia en la revolución industrial, pero sobre todo su incidencia en la base de las relaciones mercantiles que consolidaron al librecambismo en su época. Los ingleses vieron las ventajas de permitir en el Caribe un comercio intercolonial limitado por primera vez entre 1660 y 1670, abriendo algunos puertos francos. No obstante, la pérdida de las colonias continentales produjo una nueva interpretación de los fines originarios de las leyes de navegación, las cuales volvieron a cumplir las funciones que habían tenido desde un principio, la cual era la reserva de determinadas rutas a la marina mercante británica a fin de reforzar la base de su poderío naval. Estas leyes solo tenían pleno vigor para el Atlántico. Las colonias españolas revestían importancia como mercados y fuentes de plata y además materias primas a los ojos de Gran Bretaña. Esta se contentaba con dejar que España administrara los territorios, en tanto que los comerciales ingleses se iban infiltrando en sus mercados. Los imperios ibéricos, por consiguiente, sobrevivieron hasta 1815, sobre todo porque era anacrónico conquistar colonias extranjeras para mantenerlas. En definitiva, la independencia de América Latina sirvió a los intereses de Gran Bretaña. El reparto de posesiones y distribución de las colonias para las colonias británicas de América del Norte, la causa fundamental de la revolución y la independencia fue la Guerra de los 7 Años, concluida en 1763. Gran Bretaña se vio forzada a asumir la responsabilidad de la defensa del vasto hinterland de las viejas colonias costeras, pero el mantenimiento del orden en estos territorios se necesitaba la presencia de un costoso ejército regular. La necesidad de prever tales gastos sugirió pedir contribución de los colonos. Hasta entonces Gran Bretaña no había tratado jamás de cobrar impuestos a sus colonias y cuando lo intentó entre 1664 y 1774 desencadenó una intensa polémica acerca de los derechos de las colonias que proporcionó a los americanos una creciente conciencia de sus intereses bien distintos a los de la metrópoli y por consecuencia de su nacionalismo. A la vez los ingleses decidieron imponer su mayor respeto a las leyes del comercio colonial y en general tratar a las colonias como parte de integrantes del imperio como hacia España y no como otras dependencias separadas. Estas innovaciones suscitaron en conjunto una fuerte resistencia. Cuanto a la preponderancia en el comercio internacional, el imperio vio su auge a nivel mundial por varios factores imprescindibles, entre ellos el avance tecnológico y logístico de la época, junto con una política expansionista. La base del Imperio Británico se fundó en el sistema económico mercantilista, una política económica que buscaba maximizar el comercio al interior del imperio e intentar debilitar los imperios rivales, esto por medio de la política expansionista, que a su vez esta política trajo la colonización y expansión de pequeñas islas del Mar Caribe, tales como Trinidad y Tobago, las Bahamas, las Islas Sotavento, Barbados y Jamaica. Estas islas, utilizadas para plantaciones del azúcar y esclavitud, se convirtió en base de la economía. Fueron una de las colonias más importantes y exitosas del imperio en el continente americano, ya que se sabe que la preponderancia en el interés expansionista generó varias colonias y expansionismo en todos los continentes. La industrialización produjo cambios enormes en Europa, pero sobre todo en la economía inglesa, en donde sus principales efectos fueron cambiar la economía de agricultura a acumulación de capital y minerales preciosos. También monopolios establecidos por los ingleses debido al poder marítimo que tenían y la fuerza de trabajo y la tecnología que se convirtieron en los principales impulsores de la economía inglesa. Los números son claros. Hasta las últimas décadas del siglo XIX, Inglaterra se mantuvo por delante de sus competidores directos en la carrera comercial nacida de la Revolución Industrial.
En 1870, la producción de alambre y algodón eran 5 veces superior a otras potencias del mismo continente, como Francia y Alemania, por encima de los Estados Unidos. Gran Bretaña representaba por sí solo una cuarta parte de la producción mundial. De China a Canadá, el Imperio Británico habría construido una red mundial de rutas de transporte, estaciones, puestos de comercio, agencias militares, controles financieros y dominios coloniales de varios tipos. No fue sino hasta el siglo XIX que la posición británica comenzó a verse amenazada. La industria del acero, la electricidad y el petróleo, el combustible se reforzarían a partir de 1870 y 1880. El desarrollo industrial fue en Alemania, los Estados Unidos y Francia. En el siglo XIX comenzó una batalla entre los partidarios del libre cambio y el proteccionismo desde 1815 en Reino Unido. Mientras tanto, en el Parlamento británico se aprueba la primera ley de granos del siglo para proteger su agricultura de la importación, generando un alto coste de la vida. En 1838, Richard Cobden, un industrial de Manchester, lanza una campaña a favor del libre cambio. Sin embargo, en 1841, la batalla estalló en el Parlamento y fue la derrota para el libre cambio a partir de una propuesta en relación a la reducción de aranceles. La situación cambió tras la hambruna irlandesa de 1845, además de la derogación de las leyes de granos. Se ve una escisión del Partido Conservador. Se eliminan otros rastros de proteccionismo y para 1860 la mayoría de los aranceles casi habían desaparecido en el Reino Unido. Cobden comienza una gira europea para hacer campaña a favor del libre cambio. El librecambismo surge realmente a partir de un tratado franco-británico y la publicación de una carta de Napoleón III. Esta carta hace públicas las negociaciones informales con el Reino Unido. Es el Tratado Cobden-Chevalier, el que suprime todas las prohibiciones británicas a las importaciones francesas. Ahora hablaremos sobre el Tratado de Cobden-Chevalier. Este fue un tratado de libre comercio, el cual fue firmado entre el Reino Unido y Francia el 23 de enero de 1860. Este tratado representó un paso significante para las relaciones comerciales entre países, debido a que este acuerdo tenía como objetivo la de permitir la libertad de comercio, reduciendo y eliminando todos los aranceles posibles entre estos dos países firmantes. Luego de que se aprobara este tratado, Francia logró comprobar que le traía bastantes beneficios, por lo que comenzó a negociar ofreciendo reducciones arancelarias. Debido a estos tratados, los países que estaban ligados a una economía basada en acuerdos de tarifas reducidas comenzaron a cooperar debido a que necesitaban una forma de mejorar la comunicación internacional, por lo que permitió que se pactaran los acuerdos que facilitaran la transportación y comunicación internacional, para que de esta manera pudieran aprovechar todas las ventajas de expansión del comercio internacional. Se promovió el uso de la cláusula de la nación más favorecida. Esta mencionaba que si alguno de los dos países firmantes del tratado le otorgaba algún otro beneficio a un tercer país, este debía otorgárselo a Inglaterra, por lo que este favoreció a que se generalizaran las concesiones arancelarias, lo que provocó que se empezaran a generar acuerdos multilaterales entre varios países. Como conclusión, el Imperio Británico comprendió los dominios, colonias, protectorados y otros territorios gobernados o administrados por el Reino Unido entre los siglos XVI y XX. Durante las primeras décadas del siglo XX, el Imperio Británico abarcaba una población de cerca de 458 millones de personas y unos 33 millones de kilómetros cuadrados, lo que significaba aproximadamente una cuarta parte de la población mundial y una quinta parte de tierras emergidas. El pico propiamente dicho se desarrolló durante unos 100 años, el llamado siglo imperial, desarrollado entre 1815 y 1914, a través de una serie de fases de expansión relacionadas con el comercio, la colonización y la conquista, además de periodos de actividad diplomática. Probablemente el punto máximo de auge imperial puede situarse entre 1890 y 1920.
El imperio facilitó la extensión de la tecnología, el comercio, el idioma y el gobierno británico por todo el mundo. La hegemonía imperial contribuyó al espectacular crecimiento económico de Gran Bretaña y a sus intereses en el escenario mundial. Ahora bien, sobre el librecambismo, la cual es una doctrina económica opuesta al proteccionismo que propugna la no intervención estatal en el comercio internacional, permitiendo que el flujo de mercancías se gobierne por las ventajas de cada país y la competitividad de las empresas. El libre cambio tiene sus ventajas. Por ejemplo, esto genera un aumento de alternativas para los productores y los consumidores, lo que permite que la oferta y la demanda se ajusten de forma más efectiva, pero también conlleva desventajas, ya que los productores poco eficientes enfrentan una competencia global mucho más intensa, por lo que se pueden ver obligados a cerrar su negocio, lo que generará recursos ociosos en la economía y una intensa oposición al comercio internacional por parte de los afectados.